Muy buenas noches. Esta semana ha sido una semana bien candente y por eso vamos a comenzar con el hecho de que, según Amnistía Internacional, nuestro teléfono fue intervenido en varias oportunidades por Pegasus. Muchas personas por primera vez van a oír este nombre, Pegasus, pero ya los que trabajábamos en investigación y por otras circunstancias conocíamos de que ese aparato había sido adquirido por República Dominicana. Tenemos entendido que en el gobierno de Danilo Medina para un espionaje de alto nivel. Eso, como lo podemos saber dentro de un ratito, los gobiernos los compran de gobierno a gobierno, no lo puede comprar cualquier persona y se supone que se hace solo específicamente para la seguridad nacional. Pero cuando se hace de forma irregular, espuria, como en este caso, que es para un periodista y saber cuál es la fuente, cómo está investigando un caso que le atañe a un funcionario que se le está denunciando por corrupción, entonces es una franca violación a muchísimas leyes: libertad de prensa, libertad de expresión, libertad individual. Bueno, definitivamente una caterva de violaciones que se han hecho en este caso. Antes de comenzar, vamos a tener a personas de Amnistía Internacional, abogados, periodistas que nos comenten de esta situación. Pero antes vamos a conocer un poco más bien lo que es Pegasus, cómo trabaja Pegasus y la cantidad de dinero que se requiere para una sola intervención. Es un aparato millonario y por eso solo se podría comprar y lo podría comprar un estado o un país, porque es el país el que tendría necesidad de países como que están en guerra, saber cosas importantes de la seguridad del Estado, o países que tienen una penetración del narco muy violenta, que también a través de Pegasus se puede desmembrar muchas estructuras mafiosas. Pero de ahí, del dicho al hecho, a una simple periodista solo por motivación personal e interés personal para evitar una investigación, es la gran diferencia en este caso. Vamos a ver este pequeño resumen de lo que es Pegasus, lo que ha encontrado Amnistía Internacional en otros países y luego volvemos aquí al estudio. En la mitología griega es muy conocido Pegaso, un caballo indomable que luego se convierte en una constelación que desde el firmamento observa todo lo que ocurre en la Tierra. De ahí se deriva el nombre de Pegasus, un programa informático de espionaje que desde el 2016 ha sido objeto de escándalos en los medios de comunicación. El software, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, supuestamente solo se vende de manera exclusiva a los gobiernos para prevenir atentados y otros delitos contra la seguridad nacional. A diferencia de las tradicionales tecnologías de espionaje, Pegasus accede remotamente a los teléfonos, se instala de forma sencilla en los celulares mediante un mensaje o una llamada que no hace falta ni abrir ni contestar, accediendo de manera ilimitada a mensajes, historiales de llamadas, fotografías, audios, videos, contactos, datos de geolocalización e incluso activando la cámara o el micrófono de teléfono, sin que esto sea notado. Por todas estas características, Pegasus no está al alcance de cualquier bolsillo. De acuerdo a un contrato al que tuvo acceso el periódico New York Times, la tarifa de instalación ronda los $500,000, más un costo adicional de $650,000 por cada 10 teléfonos espiados. El programa se ha desvirtuado de su objetivo inicial de seguridad nacional para facilitar la comisión de violaciones de derechos humanos a escala masiva en todo el mundo. El escándalo fue destapado por Amnistía Internacional mediante el proyecto Pegasus, mediante el cual hace análisis periciales de teléfonos móviles y confirma el ataque a periodistas y activistas de derechos humanos en unos 18 países. Y en América Latina está México y Salvador, y ahora se agrega a la lista República Dominicana, cuando Amnistía Internacional notifica mundialmente que mi teléfono había sido infectado. Entre los hallazgos, el Laboratorio sobre Seguridad del organismo detectó que mi dispositivo había sido infectado en 3 ocasiones: el 20 de julio del 2020, apenas 2 días después de la presentación de una investigación sobre los negocios del ex
jefe de seguridad presidencial, mayor general Adam Cáceres, que se derivó luego en la operación Coral y Coral 5G por parte de la Fiscalía. La segunda ocasión fue el 8 de septiembre de 2021, que coincide con una investigación al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, quien está cumpliendo prisión por el caso Operación Calamar, que se conoce en la justicia. Y la tercera vez que se registra es el 1 de octubre, el periodo que abarca investigaciones al presidente de la Cámara de Cuentas, Yanel Andrés Ramírez, a un coronel de la policía por chantajes a concubina de un recluso a cambio de favores sexuales. Como pueden ver, todas son investigaciones sensibles y de gran repercusión. Esta denuncia de Amnistía Internacional tuvo una gran repercusión. Fue reseñado por prestigiosos medios internacionales como el Le Monde de Francia, La Vanguardia de España, El Guardián de Inglaterra y la agencia EFE, entre otros. De acuerdo a Erika Guevara Rosa, directora de Amnistía Internacional para las Américas, República Dominicana se suma a la lista de países en los que se utiliza el software espía para silenciar e intimidar a periodistas valientes e insta a las autoridades dominicanas a llevar a cabo sin demora una investigación independiente, imparcial y transparente sobre la vigilancia selectiva y legítima de periodistas en el país. En ese sentido, el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, garantizó que se haría una investigación y aseguró que el gobierno dominicano, establecido desde el 2020, no tiene acuerdo de ningún tipo con la empresa creadora del software Pegasus. Que inmediatamente nos enteramos de esa denuncia porque recibimos una comunicación de Amnistía Internacional, nos pusimos en comunicación con la periodista Piera y nos pusimos a la orden para disponer la investigación que fuese necesaria para descubrir el origen de este intento. La organización cívica Sede Justicia también apoderó este jueves a la Procuradora General Miriam Germán de una denuncia para investigar el caso, ya que desde septiembre del 2021 tiene conocimiento del uso de este programa para interceptación telefónica contra personalidades en el país. Amnistía Internacional llama a República Dominicana a tomar esta iniciativa como oportunidad para implementar un marco normativo que respete los derechos, ya que viola el derecho de la privacidad, el derecho a la libertad de prensa y de expresión. También no solo tenemos esas 3 intervenciones, sino que nosotros habíamos sido alertados por Apple, donde se nos dice que nuestro teléfono también fue intervenido. Según esta notificación de Apple, esta alerta, los atacantes patrocinados por el Estado, dice Apple, pueden estar apuntando a su iPhone. Apple cree que está siendo atacado por atacantes patrocinados por el Estado que intentan comprometer de forma remota el iPhone asociado a su ID de Apple, Nuria Piera, etc. Es probable que estos atacantes te ataquen individualmente por quién eres o por lo que haces. Si su dispositivo se ve comprometido por un atacante patrocinado por el Estado, es posible que puedan acceder de forma remota a sus datos confidenciales, comunicaciones, incluso a la cámara y al micrófono. Si bien es posible que se trate de una falsa alarma, tómese en serio esta advertencia. Entonces ahí Apple hacía una serie de recomendaciones que yo debí tomar en ese momento para evitar que siguieran interviniendo el teléfono. Esto de Apple se recibió en noviembre del 2021, o sea que esa sería la 4ª fecha de una amenaza de intervención patrocinada por el Estado al teléfono de nosotros. Según tengo entendido, y dentro de un rato lo vamos a saber más específicamente, hubo algunas cartas que se enviaron al gobierno dominicano para saber algunas cosas que necesitaba Amnistía Internacional y dar aviso sobre esta sensible cuestión. Pues entre esas cartas que recibieron de respuesta está la de la Procuraduría General de la República, donde establece que dan como a la respuesta de cómo puede confirmar o negar que las autoridades dominicanas han llevado a cabo vigilancia selectiva de personas defensoras de derechos humanos y periodistas utilizando la herramienta de NSO Group, que eso es
Pegasus, la Procuraduría mencionó que bajo su gestión no se ha llevado a cabo vigilancia selectiva de personas defensoras de derechos humanos ni periodistas utilizando herramientas de esa institución, de ese grupo. Dice la carta de la procuradora Miriam Germán que ellos se comunicarán conmigo para ver qué medidas puedo yo tomar, ya que esto es un hecho público a instancia privada, o sea que ellos no podrían investigar, no podrían hacer nada si no hay una solicitud por parte mía. Eso es, en resumidas cuentas, lo que responde la Procuraduría. Mientras tanto, a Amnistía Internacional, el ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez, ante la pregunta sobre esa posible intervención de teléfonos, responde que el gobierno de la República Dominicana mantiene un compromiso irrestricto con el respeto y la defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa. En este sentido, garantizamos que no hacemos uso de servicios de espionaje o vigilancia que contravengan dichos principios fundamentales. Esa es la parte más importante, entre otras, que hacen y dicen. Ellos establecen que la intervención telefónica en República Dominicana solo puede ser realizada con autorización judicial, según Chu Vázquez. Para conocer más sobre esta investigación, vamos a conversar con Elina Castillo Jiménez, investigadora sobre vigilancia digital de Amnistía Internacional. Buenas noches, Elina. Bueno, siempre fuiste el contacto, nos mantuvimos por varios meses en este trabajo. ¿La motivación que tuvieron para hacerlo, cuál fue? Amnistía Internacional desde hace ya varios años investiga el uso de Pegasus en contra de periodistas y personas defensoras alrededor del mundo. Y a finales del año pasado, en 2022, habíamos comenzado a indagar sobre el posible uso de este software espía en República Dominicana. Y efectivamente, como ya hemos compartido en esta semana, hemos encontrado indicios de que fue utilizado en tu dispositivo. Bueno, hay muchas personas que dicen, y de hecho el gobierno ha desmentido que tenga el aparato. ¿Cómo se puede comprobar de que el aparato sí existe aquí en el país y que fue una orden gubernamental? NSO Group ha declarado en varias ocasiones que solamente ofrece este software a gobiernos, precisamente porque parte de la intención de que se utilice este software es que pueda servir de apoyo para operaciones de inteligencia, ¿no? O de investigación. Desde nuestra perspectiva, teniendo en cuenta nuestras investigaciones en otras partes del mundo, ¿no? Y en el caso del continente como en México, El Salvador, en donde las autoridades fueron quienes contrataron el servicio, hicieron acceso al software y lo utilizaron para espiar periodistas y personas defensoras, nos parece que es importante que las autoridades dominicanas puedan hacer una investigación al respecto. ¿Qué tan seguro pueden ser los laboratorios de ustedes? Tengo entendido que ese expertise también fue analizado por otro laboratorio colaborador de ustedes y que llegaron también a la misma conclusión. Nuestros expertos han desarrollado una metodología independiente, está disponible de hecho en nuestra página web, pero también para asegurar la calidad de nuestros hallazgos, nos hacemos uso de otros aliados como Citizen Lab para que puedan hacer una revisión independiente. Y en este caso no ha sido la excepción. Así se hizo y pues llegaron a la misma conclusión. Bueno, es una situación engorrosa. Yo le decía a usted que posiblemente nosotros en estos ambientes vivimos siempre al acecho de que nos están vigilando, que nos están oyendo, pero ahora con Pegasus esto toma una dimensión diferente porque usted acaba de decir que hay todo tipo de violación, la violación a la vida privada mía, porque tiene acceso a las fotos, a las informaciones, a las cuestiones personales mías, a las de las fuentes que pueden correr peligro si pueden determinar cuál fue la persona que me dio una información y a raíz de eso pues se hizo la investigación. Pues también usted acaba de hablar también que la libertad de expresión, la libertad de prensa, son muchas violaciones que se han cometido en este caso y en los otros casos de los periodistas, por lo que lo hace muy grave, aun cuando para nosotros sea como el pan de cada día. Es una cosa que ciertamente, como decía, nos manejamos en esa arena movediza, pero verlo y confirmarlo ya son otros tantos, cambia la perspectiva del asunto. No, así es, y la verdad es que tanto en República Dominicana como en otros países en donde hemos investigado el uso de Pegasus,
La realidad es que el impacto de saber que se estuvo bajo vigilancia tiene otras connotaciones. Las personas, y para mí eso es importante destacarlo, y mis colegas no hablan ni de la valentía ni de la calidad de las personas periodistas. Ejercer el periodismo desde nuestra perspectiva es un acto de valentía, de poder contribuir al Estado de Derecho. Ahora bien, eso no quita, ¿no?, que las personas periodistas tienen personas allegadas, tienen familias, tienen amigos y tienen colegas y tienen fuentes. Y el hecho de que sean vigiladas tiene un impacto en esas relaciones y me parece importante destacarlo porque también eso se tiene en cuenta al momento de analizar esta situación desde la perspectiva de derechos humanos. Eso también puede ser considerada una posible violación y por ende las autoridades dominicanas deben de investigar, deben de tomar realmente pasos para poder saber y aclarar estos hechos. Bueno, Elina, muchas gracias. Yo me imagino que esto continuará, las investigaciones en el país. Posiblemente alguna entidad se dedique a investigar un poco más, cosa que lo dudo, pero se ha puesto un punto sobre la I y eso es importante en estos países. Se da una voz de alarma y de alerta para que se sepa que hay posibilidades de que cuando instituciones como la de ustedes, de Amnistía Internacional, se proponen meses tras meses hacer una investigación, pues logran dar, aun cuando sea tan difícil, dar con los rastros de una intervención de Pegasus. Así es, y solamente esperamos, perdón, que precisamente esto ayude a mantener a las personas periodistas de manera más a salvo y que el periodismo pueda seguir siendo ejercido de forma responsable en el país. Perfecto. Muchas gracias, Elina Castillo Jiménez, investigadora sobre vigilancia digital de Amnistía Internacional. Nos mantenemos en contacto, Elina. Gracias, muy amable. Y gracias a tu equipo. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Ahora vamos a hacer contacto con un periodista y un abogado. Periodista para que nos diga lo que significa que una profesión con esta calidad, con esta situación, se sepa que su teléfono ha sido intervenido, y un abogado para saber qué puede hacer un periodista cuando sabe que su teléfono ha sido intervenido. Tenemos a José Monegro y al abogado Francisco Álvarez. Muy buenas noches a los dos. José Monegro, ¿cuál sería la dimensión periodísticamente hablando de una intervención de este tipo para un periodista y su trabajo? Lo primero es la interferencia de entes externos en el trabajo que uno está haciendo y además también que tiene un efecto intimidatorio o busca un efecto también intimidatorio, lo cual es pernicioso, tanto primero porque es ilegal, y segundo, por el efecto que puede tener en lo que es, primero, intimidar a un periodista porque va a sentir con un poder o político o económico, pero segundo, además también que pueden manipular y alterar e incluso hasta adelantarse para obtener, que se obtengan resultados distintos de investigaciones periodísticas que uno está haciendo. Sobre todo utilizar eso tan sofisticado para cuestiones no de seguridad nacional o de terrorismo y narcos, sino solo para identificar una fuente para evitar una investigación. O sea, una cosa muy personal, utilizando los recursos del Estado para esa situación. Es una cosa que también llama la atención, ¿verdad, Monegro? Y peor aún, que también pueden utilizarlo hasta para chantajear. Claro, por supuesto, porque uno queda desnudo ante esta intervención. Tenemos al abogado Francisco Álvarez para que nos diga cuántas leyes se violan y si esto solo se puede ser investigado si yo pongo una denuncia. Bueno, mire, nosotros tenemos un ecosistema legislativo sumamente rico en ese sentido. Es decir, el problema no es de leyes, sino de ejecución y respeto a las leyes. Lo primero es que la Constitución, en su artículo 44.3, habla del derecho a la intimidad y el honor personal. El Código Procesal Penal, en su artículo 192, dice que eso solamente se puede violar con una orden de un juez que debe ser debidamente solicitada por, en este caso, la Procuraduría, justificada y exponerle a ese tribunal que no hay otra forma de ellos obtener esa información. La ley 153-98, que era la Ley General de Comunicaciones, dice en su artículo 5 que hay un secreto inviolable a la telecomunicación que está atado a esos dos artículos que les acabo de mencionar. La Ley 5307, que era de crimen y delito de alta tecnología, dice que solamente respetando ese procedimiento el Ministerio Público puede acudir a un juez. Y todo eso se engloba dentro de un marco de respeto al derecho a la intimidad y el honor que constitucionalmente se reconoce. Ahora bien,
¿Qué le pasa a un ciudadano, que puede ser un periodista o puedo ser yo, un abogado, que se le han violentado esos derechos y esas prerrogativas poliédricas que la Constitución reconoce? Sencillamente tiene que entonces hacer uso de uno de los equipos legislativos que nosotros tenemos, que es la misma ley 5307, que dice que el hecho de interceptar, observar, grabar, escuchar, espiar, etcétera, sin autorización judicial, será sancionado entonces con una pena de 1 a 3 años de prisión. Lo que sucede es que hay una discusión de si eso es un delito de acción pública en instancia privada o de acción pública. Técnicamente hablando, la violación al derecho del individuo es de acción pública a instancia privada, porque el individuo es que debe decirle a la autoridad, autoridad, mira, yo fui violentado y yo necesito que tú me ayudes a investigar. Ahora bien, en el marco donde, como si fuese el viejo oeste, hay alguien que tiene esa herramienta y la está utilizando de manera discrecional al margen de la ley, que es a través de los órganos jurisdiccionales, el Ministerio Público tiene entonces ahí una habilitación particular de decir, espérate, es que aquí yo tengo, voy a poner un ejemplo ilustrativo que no aplica, una fábrica de bombas nucleares. Yo no estoy diciendo que la están utilizando en contra de fulano de tal, yo estoy diciendo que dentro del territorio nacional alguien está explotando las vulnerabilidades tecnológicas a su discreción y entonces yo como Ministerio Público debo interesarme en investigar eso. Es decir, la violación al individuo sí requiere de una habilitación práctica que ese individuo debe llevar a la Procuraduría su requerimiento. Pero el hecho de que eso esté ocurriendo debería llamar a que el Ministerio Público se preocupe por la integridad nacional y diga, no podemos tener personas con ese poder sueltas en nuestro país sin ningún tipo de consecuencias. Bueno, muy buena la aclaración. En este caso, Monegro, ¿recuerdas tú de algún caso que se haya llevado específicamente y haya tenido éxito en la justicia de tantas veces que se ha denunciado el uso y el abuso de estas intervenciones? Bueno, justamente el gran problema de la intervención telefónica, que nosotros tenemos muchos años denunciando y hablando en contra de eso, es que no se ha condenado a nadie. Es la impunidad y cuando un delito no tiene ninguna consecuencia sobre nadie, vuelve y se repite. Doctor Álvarez, hay una parte que dice la Procuraduría de la ley de data que también se podría utilizar, pero solo si la víctima conoce quién está interviniendo el teléfono, lo que haría casi imposible porque aquí no hay forma de saber eso, porque no hay la sofisticación ni tampoco la transparencia. O sea que también esa ley queda un poco rezagada para ser utilizada en este caso. Sí, o sea, lo que sucede es que nosotros vivimos en una ficción donde la ley asume que el individuo tiene la capacidad de enfrentar esos ataques cuando realmente no la tenemos. Y yo le voy a poner un ejemplo simplísimo. Si a mí alguien me manda un correo amenazándome de muerte, el trayecto que yo debo recorrer para lograr que una autoridad me diga de dónde vino ese correo tarda fácilmente 1 año y medio. Ya yo estoy muerto si eso realmente era algo válido. Entonces, cuando nosotros tenemos la ley, y como abogado a veces es difícil que los clientes se choquen con esa gran realidad, porque casos notorios normalmente les asisten una asistencia adicional, valga la redundancia, pero el día a día al ciudadano de a pie, como le gusta decir, está prácticamente a la intemperie. Nosotros tenemos una habilitación práctica en la ley 5307 que dice que es de acción pública en los casos, por ejemplo, donde se ponga en riesgo el orden público y los intereses de la nación. Para mí, el hecho de que haya personas con esa bomba nuclear en sus manos atenta contra el orden público y los intereses de la nación. Por eso es que la habilitación para mí pudiera agarrarse de ahí para que el Ministerio Público investigue sin necesidad que dependa del individuo. Perfecto, pues muchas gracias a los dos por esas aclaraciones y nosotros vamos a continuar con el tema.
Nueva vez la Cámara de Cuentas, como le llamamos en alguna oportunidad, la Cámara de Cuentos, está en el ojo del huracán a propósito de unas controversiales declaraciones que hizo el presidente del organismo, Janel Ramírez, que evidencian la poca eficiencia y el estado de ingobernabilidad que impera en una institución de vital importancia en la lucha contra la corrupción. Veamos lo que declaró a la periodista Edith Febles en el programa El Día en esta semana. Vamos a saber sus palabras exactas y después vamos a analizarlas. Los conflictos internos en la presente gestión de la Cámara de Cuentas no son nuevos. En septiembre de 2022, las diferencias llegaron al punto de que muchos sectores sociales hicieron una mediación y propiciaron que 3 miembros firmaran un convenio para el mejoramiento institucional que, como hemos podido ver, no ha dado ningún resultado. Todo esto ocurría al mismo tiempo en que el presidente del organismo, Janel Andrés Ramírez, era acusado de acoso sexual por 2 empleadas del organismo. Nueva vez, el funcionario está en el ojo del huracán al ser entrevistado por Edith Febles y Germán Marte en el programa El Día, donde admite el estado de ingobernabilidad de la institución que va desde sentirse un preso de confianza, ya que en muchos casos tiene que hacer lo que diga el Pleno, aunque esté en contra de la ley, reconocer la ineficiencia del organismo al estimar que no se ha logrado hacer ni un 2% de las auditorías contempladas en los planes operativos anuales, hasta decir que si se habría dado cuenta de lo que él esperaría, no se hubiera metido en esto. Claro. Si yo me hubiese dado cuenta de eso, no me meto en eso. ¿En qué consiste No ese? Perdón, eso es muy irrelevante lo que usted acaba de decir. Sí. Si usted hubiese Un preso de sabido... confianza, tengo que hacer, en muchos casos, lo que diga el Pleno, aunque esté en contra de la ley. Cuando la Cámara decía que iba a hacer 100 auditorías, nunca ha logrado hacer 7 auditorías. ¿Anual? Anual. Yo le he llamado la maldición de la Cámara de Cuentas. Bueno, yo creo que estas palabras y estos hechos merecen pues una pequeña profundización del programa. Tenemos al doctor Alberto Fiallo, tenemos también al vocero del bloque de senadores del PRM, Franklin Romero, y el vocero del bloque de senadores del PLD, Iván Lorenzo. Buenas noches a los 3. Vamos a comenzar con el abogado, ¿verdad? Y los políticos lo dejamos para dentro de un ratico. Estas declaraciones, ¿puede ser inmediatamente interpelado el presidente de la Cámara de Cuentas? Bueno, Nuria, aquí realmente lo que pareciera es más bien que hay un tema interno dentro de la Cámara de Cuentas. Lo que preocupa a la población es la idea que se ha estado generalizando de que puede haber auditorías que no están saliendo con la rapidez y la fluidez necesaria o que de repente están retenidas, como se ha acusado de retención al mismo presidente de la Cámara de Cuentas. Entonces, esta es una preocupación que ha llevado a varios legisladores sobre el tema del juicio político. Y de hecho hemos escuchado a la senadora del Distrito Nacional hablar inmediatamente de que quería consecuencias en este caso. Yo creo que lo primero que tenemos que saber es que las figuras de invitación, interpelación y juicio político son completamente diferentes. Y lo que se ha hablado aquí, Nuria, es básicamente de juicio político. Para un juicio político ya tenemos que tener datos mucho más concretos. Y lo que pareciera que tenemos aquí es más bien un tema de chismografía. Obviamente lo digo, sí, básicamente de que si somos presos de confianza, que si se retienen o no las auditorías. Ahora, esto nos da una oportunidad, Nuria. Pero también esto nos permite, Nuria, hacer una reflexión mucho mayor. ¿Es la ley 10 del 2004 suficiente para llevar a la Cámara de Cuentas a que sea, primero, un organismo que no esté sacando auditorías del 2013, de situaciones que pasaron en el 2013, sino que sean auditorías, que no esté sacando nada más 11 auditorías en un año, Nuria, sino que esté sacando auditorías preventivas y auditorías suficientemente rápido para que la población se entere de cuál es el uso? Recordemos que la Cámara de Cuentas es el órgano superior, de acuerdo a la Constitución, de control externo del uso de los fondos del Estado. Ya, entiendo eso. Entiendo también el hecho de que diga que es un preso, realmente casi un preso porque ha tenido que hacer cosas ilegales. Me parece que ha sido lo más grave que puede decir un presidente de la Cámara de la Cámara de Cuentas, y decir que si él sabe eso ni se mete. Pero ya que lo sabe, no sale.
porque si se mete porque no sabe y no sale, pues entonces definitivamente hay algo que, si no es una interpelación o un juicio político, al menos una invitación. Iván Lorenzo, invitación, juicio político, ¿qué ustedes prefieren? Nosotros hicimos una iniciativa, presentamos una iniciativa que invitaba a que la Cámara de Cuentas, su pleno, vaya al Senado y nosotros en Comisión General los escuchemos, pero además ya en septiembre del año 2021 nosotros habíamos sometido una resolución que buscaba que una comisión del Senado abra una investigación, porque hay que respetar el debido proceso. Ahora la bancada del PRM se destapa con un juicio político cuando a ellos no se les ha escuchado. Yo quería evitar lo que está ocurriendo cuando presenté en septiembre del año 2021 la iniciativa que buscaba abrir la investigación, porque no quería que los conflictos que se estaban dando en la Cámara de Cuentas buscaran como escenario los medios de comunicación de masa, como acaba de ocurrir con el presidente de la Cámara de Cuentas. Iván, en ese momento, ¿usted pidió eso por la denuncia de acoso sexual o por qué? A y B son verdaderos. En principio, nosotros presentamos la moción de investigación por el acoso sexual, pero además nosotros conocíamos que en el interior de la Cámara de Cuentas las cosas no estaban funcionando bien porque hay una crisis de gerencias. El presidente de la Cámara de Cuentas no se ha manejado a la altura de la investidura de la posición. Vamos a ver qué piensa Franklin Romero sobre la situación de lo dicho por el presidente de la Cámara de Cuentas, una entidad que debe ser una columna vertebral para la lucha de la corrupción y para la transparencia, y que diga que es un preso, que ha tenido que cometer hechos ilegales, de que no se está trabajando bien, de que es un tollo histórico la Cámara de Cuentas. ¿Qué piensa el PRM con esto? Desde que se conoció lo del acoso sexual, desde que se conoció el acoso laboral, desde que se conocieron otros hechos en la Cámara de Cuentas, inmediatamente la oposición, en este caso el colega senador Iván Lorenzo, invitó a una interpelación al presidente de la Cámara de Cuentas, no así a todo el pleno de la Cámara de Cuentas. Luego vinieron los demás sucesos y se llamó a una interpelación. Nosotros, acogiéndonos a lo que es la Constitución, lo que es el artículo 83, que faculta a la Cámara de Diputados a empezar una investigación y hacer una acusación, y pasar entonces al Senado de la República, no podemos nosotros actuar como juez y parte y llamar nosotros una interpelación en este momento, porque en el día de mañana de una acusación seria no podríamos nosotros ser el juez, que es como manda la Constitución. Alberto, el senador acaba de hablar de interpelación. ¿Hay alguna diferencia entre interpelación a juicio político, invitación, la interpelación? ¿Cómo se establece eso? Sí, por supuesto. La Constitución es muy clara dividiendo esas tres figuras. La invitación, que la pueden hacer ambas cámaras, es para cualquier asunto de competencia y tiene digamos que un ámbito de acción mucho más general. Es decir, no solamente tienen que ser funcionarios, como es el caso de la interpelación, porque tiene una consecuencia directa, específicamente la posible destitución o la solicitud de destitución a la máxima autoridad. En el caso de las invitaciones, no tiene que ser un funcionario público, sino que puede ser inclusive cualquier persona física o jurídica que tenga una información que sea importante para la Cámara. Por eso decía desde el principio que cualquiera de las cámaras, en este caso mi sugerencia sería, a tono con la sugerencia que hizo el diputado José Horacio, que sea en la Cámara de Diputados, porque al final de cuentas va a ser la que presentaría un informe o no a los demás diputados para presentar la acusación, pueda ser, digamos que a través de una invitación. De nuevo, Nuria, la sugerencia, el mejor proceder jurídico, independientemente de las acusaciones políticas que puede haber de un lado a otro, y como te dije, la parte de chismografía, es que es una oportunidad de revisar una Cámara de Cuentas que ha dado muchos problemas. Iván, Alberto Fiallo ha dicho como 2 veces que es un chisme. Y yo no sé por qué me molesta que diga eso, porque yo siento que no es un chisme. Yo entiendo que un presidente diga que él ha tenido que violentar la ley y que no se está trabajando como debería ser, en resumidas cuentas, me parece muy grave. Entonces no es un chisme. ¿Por qué no renuncia, Noria? Es una falta muy grave. Ahora, lo que quiere presentar la bancada del Partido Revolucionario Moderno, y ya el presidente se refirió al tema, lo que obliga a que el Congreso Nacional, ambos órganos, se aboquen a solucionar el problema, es que quiere justo por pecadores. La crisis es por la falta de gerencia del presidente de la Cámara de Cuentas, quien tiene un proceso abierto por un hecho bochornoso
está en las manos del Ministerio Público y de la Judicatura. Quien es un preso del Ejecutivo, del Ministerio Público y de la Judicatura es el presidente de la Cámara de Cuentas. Entonces, debió pedir licencia, esa licencia tan acostumbrada que hay en este caso. El PRM, ¿qué piensa, Franklin? ¿Qué piensas? ¿Son graves esas situaciones, tomando en consideración la retahíla de cosas que han pasado con esta Cámara de Cuentas? Lo primero es que con todos los ruidos que hemos tenido, sí se podía hacer una invitación. Luego, la Cámara de Diputados puede hacer una interpelación, pero con las declaraciones que dio justamente a los medios el presidente de la Cámara de Cuentas de lo que estaba pasando, se sentía como un preso que estaba incluso votando en contra de la ley, definitivamente esto manda un juicio político. Ya hay que olvidarse de lo que estaba anteriormente. Esto es un juicio político y es al Pleno de la Cámara de Cuentas, porque es un órgano colegiado, no simplemente al presidente. Esto empezó, señora Nuria, primero, como dijo Fiallo, con un chisme, porque querían hacer saltar al presidente de la Cámara de Cuentas mediante una renuncia, porque había intereses políticos. Y esto no es un secreto para nadie. Ahora, la verdad hoy día es que debe haber un juicio político después de esas declaraciones del presidente de la Cámara de Cuentas. Juicio político, lo que sea, pero que tenga consecuencias. No podemos tener a un presidente que diga que es preso, que ha hecho cosas ilegales, que no está funcionando, que es un desastre, las cosas sigan tal cual. Eso no es, o él renuncia, o se van todos y hacen nuevamente, porque de hecho hasta dijo que deberían ser auditores, que es lo que él es contable. ¡Mire! Es que una renuncia no procede en este momento. Bueno, una renuncia no procede un juicio político por la declaración del presidente, una interpelación que busca la destitución del funcionario, un juicio político busca la destitución y un sometimiento a la justicia. Y una inhabilitación por 10 años. Gracias, Fiallo. Nuria, memoria contra el olvido. Siendo yo presidente de la Comisión de Ética, cuando hubo un escándalo en la gestión pasada de la Cámara de Cuentas y yo lo invité a su presidente por ante la Comisión de Ética y nosotros lo cuestionamos sobre los escándalos que habían salido a la opinión pública y el problema se resolvió. Por algo menos, el Ministerio Público Independiente allanó en franca violación a la ley y a la Constitución de la República a un órgano extrapoder como la Cámara de Cuentas. Sin embargo, ese presidente dijo ayer que luego de un año casi de una querella por acoso laboral y acoso sexual, todavía el Ministerio Público no lo ha interrogado. Bueno, eso lo vamos a saber dentro de un momento porque tenemos precisamente al abogado de esas señoritas que interpusieron esa querella, que de hecho es el papá de una de ellas, para saber cómo va ese asunto. A ustedes tres, muchas gracias por darnos luz sobre este caso y que definitivamente no se puede quedar así. Esa sinceridad pasmosa de este señor tiene que explicarla bien y tener consecuencias. Eso es así. Fiallo, aparte de chisme, yo acabo de decir sinceridad, pero ¿qué otra palabra yo creo que yo podría utilizar? Porque yo no sé si es que él ha perdido un poco la perspectiva. La palabra es candidez. 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 Sí, eso fue con... Nuria, esa palabra tampoco. No, lo que pasa es que abuso. Y sabiendo usted que está haciendo eso, ¿cómo se queda ahí? No tiene ética. Nuria, es un problema interno. Es que él quiere gobernar ese órgano y eso es colegiado. Entonces ese muchacho tiene unos temas serios. Urge una modificación a la ley 10. Sí, hombre, vamos a sacar algo mejor de esto. Bueno, pues vamos a ver si esta torpeza se puede sacar algo que no enrede más el asunto, sino que lo verticalice y lo ponga más acorde a estos tiempos. Buenas noches. Bravo. En la entrevista concedida, el presidente de la Cámara de Cuentas también habló de la demanda de 2 empleadas por acoso sexual. Que por ahí anda un audio que gracias a Dios se hizo público, que solo tienen que dedicarle un tiempo para que se den cuenta de la realidad de los acontecimientos. Tal vez se refiera a este audio que las denunciantes se presentaron como prueba y que mostramos en exclusiva en septiembre del pasado año, que recoge las palabras del incumbente del órgano fiscalizador luego de apersonarse al departamento para hablar con las jóvenes sobre el tema. Yo creo que usted lo tiene claro. El hombre llega hasta donde la mujer le permite que llegue. Nunca tenga ante una situación temor a si tiene que renunciar por no permitir que alguien te afecte tu dignidad o tu integridad. Usted renuncia y usted se va.
El proceso actualmente se encuentra en fase de instrucción. El 17 de noviembre del 2022, la Suprema Corte de Justicia designó a la magistrada Vanessa Acosta Peralta como juez de instrucción especial para decidir los requerimientos que pudieran derivarse de la investigación contra Janel Ramírez. Él cometió un delito que se llama acoso sexual, contemplado en el artículo 333-2 del Código Penal, que está castigado con pena privativa de libertad, con pena pecuniaria, y ello lleva sanción de carácter civil, amén del juzgamiento disciplinario, que es el juicio político en el Congreso Nacional. El presidente del organismo fiscalizador niega las acusaciones. Y si usted quiere validarlo, como he dicho en 2 momentos, como lo dije en la entrevista mía ante el Senado y como se lo dije al actual Contralor hoy, cuando fue director de contabilidad gubernamental, si usted quiere saber quién es Janel Ramírez, vaya a Monteplata y averigüe quiénes son. Para determinar quién es él, no sé si haya que ir a Monteplata, Puerto Plata, Samaná, o a Sánchez o a La Vega. Lo que a nosotros no nos interesa es determinar quién es él. Lo que nos interesa es determinar si él cometió los hechos de los cuales se le acusan. Y hay pruebas más que contundentes. El presidente de la Cámara de Cuentas reveló que todavía no ha sido interrogado. Sin embargo, otras personas sí ya han sido interrogadas. Yo le puedo decir que hasta ahora han interrogado 20 y pico de personas, entre miembros de la Cámara de Cuentas, miembros del Pleno, empleados de auditoría, empleados de jurídica y otras personas que no son empleados. Adelanta que se encuentra preparando un dossier con nuevas pruebas que próximamente estarían depositando en la Procuraduría. No queremos adelantar, pero tenemos otras pruebas y cuando las depositemos bajo inventario, lo haremos saber. Pero nosotros estamos convencidos de que indefectiblemente este señor tendrá que responder por sus hechos. Sentirse preso de confianza, una Cámara de Cuentas que según él no puede cumplir los requerimientos de la ley y que de hecho ha llegado hasta violar la ley y que sigue siendo una Cámara históricamente inoperante. Oír esto del presidente de la Cámara de Cuentas y sus miembros, esto nos hace pensar que son muchas las cuentas que todavía tienen que rendir.
La inteligencia artificial avanza de una manera, señores, abrumadora. Yo no sé si ustedes, pero antes, hace un mes y medio, yo no había oído hablar de inteligencia artificial para cualquier cosa, para hacer un trabajo periodístico, para hacer una decoración, para hacer un contrato. Impresionante. Pero si usted no está al tanto de todo lo que está sucediendo con la inteligencia artificial, es el momento que se ponga al día. Porque dicen por ahí que muchas carreras van a quedar obsoletas y fuera del sistema con estas cantidades de páginas que hacen inteligencia artificial en segundos. Odalis Castillo tiene esta historia. Sí, es un tema apasionante, Nuria, y que ha puesto sobre la mesa muchas preguntas, como ¿qué pasará con la intelectualidad humana? ¿Perderemos algunas facultades? ¿Qué pasará con el trabajo, con la academia? ¿Cómo se evaluarán los estudiantes? En fin, son muchas preguntas porque la inteligencia artificial parece que llegó para quedarse. ChatGPT, ¿cuánto dirías que ha tardado en llegar a 100 millones de usuarios? Solo 2 meses. Este dato por sí solo quizás no nos dice mucho, pero si comparamos el tiempo en que otras tecnologías se tomaron para alcanzar millones de usuarios, entenderíamos la velocidad abrumadora a la que van los avances de la inteligencia artificial, sobre todo la generativa, que se enfoca en producir datos originales a partir de datos existentes. Es alucinante. Estamos hablando que la radio tardó 38 años, la televisión 22 años, el ordenador 14 años, Internet 7 años, pero es que Twitter, todas las aplicaciones que utilizamos tardaron meses. O sea, ya estamos hablando de Twitter tardó 65 meses en duplicar esa cantidad, en llegar a 100 millones de usuarios, Instagram 26 meses, Google 14 meses. Y dentro de la inteligencia artificial generativa está el ChatGPT, un chatbot o software basado en inteligencia artificial capaz de mantener una conversación en tiempo real con el usuario y cumplir sus requerimientos de creación de contenido. Y aunque se desarrolló en 2022, es en marzo del 2023 cuando se lanzó su versión 4, que ha sido todo un boom en el mundo por tener millones de parámetros de aprendizaje automático, una especie de red neuronal profunda propia. Lo que significa es que puede interactuar con las personas de una forma más natural y cada vez vamos a tener esa mejor interacción. Y por último, cada vez van a ser también más autónomos a la hora de realizar determinadas tareas o de interactuar con nosotros, ¿no? Y es que estos avances no solo van a gran velocidad, sino que las acciones que pueden ejecutarse de manera autónoma sobrepasan la fantasía, desde poder sostener una conversación con un robot como Sofía hasta producir contenido a la carta en algunas plataformas que se generan imágenes, en otras títulos y en otras cualquier contenido escrito. ¿Cómo tú vas a competir contra un sistema que vende 200 libros al mes en Amazon? ¿Quién va a poder escribir tan rápido como él? Conoce los patrones de los seres humanos, conoce la palabra más típica, conoce hacia dónde va el mundo, donde nosotros, los seres humanos, no tenemos esa capacidad de discernir. Son muchas las preguntas que se está haciendo la humanidad hoy día y se han desarrollado preocupaciones desde distintas perspectivas. Una de ellas, el desplazamiento en el trabajo. De aquí a 7 u 8 años se piensa que ya el uso masivo de esta tecnología suplantará cerca de 300 millones de oficios en el mundo. Se habla de que pudieran desaparecer carreras como las de diseño gráfico, pues hay inteligencia artificial que ya hacen o facilitan los diseños. Carreras como la contabilidad, el periodismo y la publicidad. La publicidad yo creo que está más cerca que el periodismo, si me preguntas en particular por estas dos carreras. Créame una campaña para mujeres de tal edad a tal edad, que piense de tal y tal manera, residente en tal y tal sitio, con hijos, que sean 3, 2 varones, una hembra de tal edad, a esos niveles. Perfectamente puedes especificarle y te lo va a dar, te puede dar un modelo de negocio. Por más fabulosa que sea la tecnología, nunca podrá suplantar el trato cara a cara, el trato humano entre un periodista y su fuente, su interlocutor y el público. O sea, ¿por qué? Bueno, porque esa tecnología jamás será capaz
de sentir y de transmitir y de interpretar las emociones humanas. Y mientras se discute qué carreras desaparecen o no, la cuarta revolución industrial persigue con la inteligencia artificial el logro de varios objetivos. Es que la máquina aprende los patrones humanos y lo lleva a una eficiencia mejor. Y eso te lleva al traste a 3 reflexiones. Número 1, de poder hacer las cosas de manera sistemática. Número 2, las máquinas no van a cometer errores para hacer una tarea sistemática. Número 3, los costes. No hay que pagarle, no se enferma, no hay embarazo. Y eso quiere decir que la inteligencia artificial llega al mundo a sustituir a mucha gente. En ese mismo tenor preocupa el sesgo algorítmico en el que una inteligencia artificial pudiera decidir quién trabaja y quién no, haciendo la selección de un determinado personal, pero también la salud mental de quienes se vean afectados por recibir informaciones sesgadas de una máquina alimentada con datos que le proveen humanos, y el aumento además de los fake news o noticias falsas. Como la inteligencia artificial está alimentada por seres humanos, según el sesgo y el prejuicio que pueda tener, esto puede perpetuar discriminación o aislamiento de personas que necesariamente, por ejemplo, un trabajo bajo diferentes características que el algoritmo te dé, me dice, este yo no lo quiero, este sí. Y esto puede predisponer también a mucha discriminación y aislamiento de personas. De igual manera, se ha puesto en jaque a los sistemas educativos a nivel mundial, donde la inteligencia artificial empuja a un cambio de paradigma. Estamos hablando de una nueva docencia donde también tendremos que hacer hincapié en esa parte práctica de tú a tú en el aula, no solamente de, mira, hazme esta tarea, hazme esta investigación para que el estudiante vaya a su casa y lo haga y lo traiga con unos niveles de eficiencia, de excelencia, que tú dices también, pero realmente esto lo hizo este estudiante. Por eso Yuval Noah Harari dice que se necesitan 2 grandes habilidades en el siglo XXI, pensamiento crítico e inteligencia emocional. Entonces, todos los maestros tienen que dar tarea donde ese estudiante utilice más su pensamiento crítico que una tarea estándar. Eso de mandar a hacer ensayo, fracasó ya. Eso de mandar a hacer completa, fracasó ya. El estudiante tiene que desarrollar nuevas habilidades para competir en el siglo XXI. Otra preocupación es el desuso de las redes neuronales de cada individuo y cómo esto pudiera incidir en la intelectualidad de los seres humanos a largo plazo. El ser humano no ejercita su cerebro para discernir, para calcular y para examinar, digamos, los elementos positivos o negativos de una realidad y de un hecho. Entonces, o sea, te van digamos, convirtiendo prácticamente en una persona que tiene el pensamiento derrotado, o sea, que no puede pensar porque se le están facilitando las cosas. Para el doctor Figueroa, aunque ciertamente puede haber predisposición a desarrollar un trastorno neurocognitivo ante el sedentarismo mental y físico, combinados con factores como mala alimentación, también es cierto que luego de la revolución industrial, el ser humano ha continuado creando innovaciones. Recordemos algo, la inteligencia artificial y el uso de la tecnología como la conocemos hoy en día son grandes aliados que nos pueden ayudar a potencializar desde nuestro trabajo, desde la creatividad y desde facilitar muchísimos aspectos en los cuales laboramos. Y si vemos la inteligencia artificial como aliada, son muchas las ventajas que puede lograr la humanidad desde los usos a estos avances, reduciendo tiempo y ganando eficiencia para su productividad, lo que le permitirá al ser humano vivir con menos estrés por falta de tiempo y aminorar el cúmulo de trabajo. Pues a día de hoy podemos programar, podemos generar código igual que lo hacen los programadores. La inteligencia artificial pues, puede generar código y crear páginas web, crear modelos de negocio. Existía la noticia de una empresa japonesa de videojuegos que nombró CEO a una inteligencia artificial en vez de una persona y en 6 meses sus resultados mejoraron
un 10%, que es muy significativo. También la capacidad de generar imágenes y personas que no existen. Hay medios de comunicación en Europa, periódicos impresos y también digitales que están haciendo uso de esta tecnología para dar noticias con robots. Las noticias del periódico las dan en el digital utilizando unos robots que son los mismos reporteros, pero con una copia digital de sus rostros. Con su gemelo digital. Y con su gemelo digital y con su voz también. En el caso del Listín Diario, recientemente publicaron una noticia generada a partir de usar como fuente la inteligencia artificial. Nosotros pues ya le hemos dado un buen uso ya a la inteligencia artificial para las mediciones de audiencia, para saber qué están pensando nuestros lectores, qué tipo de contenidos les atraen. Utilizamos también inteligencia artificial para preparar infografías de temas que son relevantes. En estos días, por ejemplo, como tú dices, publicamos unas recomendaciones de viaje a lugares de interés turístico. Y también en estos días hicimos una entrevista del chat GPT a Sofía, la robot, la famosa robot que estuvo aquí. La inteligencia artificial supone un desafío para la humanidad, que se debe abocar a una gran transformación de su forma de pensamiento y hasta de sus marcos legislativos. Por eso la necesidad de regular y que la inteligencia artificial, así como el resto de las tecnologías, yo diría en general, sean justas, transparentes y responsables. Y creo que sí, que debe ser esto desde el Estado, que baje esta iniciativa y que entonces pues toda la ciudadanía, toda la sociedad se adecúe a esto para que no se vaya de las manos, porque puede tener unas consecuencias catastróficas. Estamos hablando de que llega el momento en que vas a dudar, ¿tú eres humano? Y he creado un avatar para despedir este reportaje. Yo soy el avatar de Odalis y termino este reportaje diciéndoles que los avances de la inteligencia artificial son sorprendentes y nos falta mucho más por ver.
Vamos a la fotocrónica de esta primera semana de mayo del 2023. Luis inaugura el teleférico de Los Alcarrizos. 9:25 de la mañana ya estaba yo en la autopista Duarte con la entrada de Los Alcarrizos, entre compañeritos, cabinas volando y motoconchos, hasta que por fin estamos en la entrada de Los Americanos. Llega Hipólito Mejía con sus acompañantes y nos saludamos. Una de las cabinas sobre el gentío Jorgito y los aparatos entrando a la parada. Oficiales del CESMET, los K9, el director de la DGCET, periodistas, Cuevas tras las huellas. Y llega el número 1 de los CESMET, el general de Chapel, el alcalde Encarnación Planchadito, el de la ONSA y el ministro de la presidencia, Joel Santos. Llega el presidente Abinader en su unidad, saluda con las manos arriba y luego camina hasta su lugar. El himno y las damas abren la actividad. Sigue otra dama y el presidente sentado. Pinky Pastor dan los datos técnicos del transporte. Hugo Veras entrega la autorización y la señora del barrio agradece. Luis a la espera de su turno. Bailes típicos y Luis da su bailadita. Sube al podio y explica los detalles y cómo va a beneficiar esa zona geográfica. Los funcionarios presentes y pasa a cortar la cinta y pareció decirle al alcalde Encarnación: un poquito para allá, por favor. La oficial no permite que Dani trabaje con libertad y cruza el presidente a firmar el mural. Se rompió la taza y cada cual para su casa. En algún lugar se metió Luis antes de Los Alcarrizos y después yo me enteré. Allí estuvo el fotógrafo de la Cruz. Luis se había dirigido al Centro Olímpico Juan Pablo Duarte a una actividad de los trabajadores afines al gobierno que celebraban el Día del Trabajo. Allí discurseó y recibió abrazos prometiendo un pacto social que permita a los trabajadores dominicanos que tengan mejores salarios y más dignos. Allí habló el ministro Luis Miguel de Camps. En otro tema, y cuando terminaba lo del teleférico, luego de la 1 de la tarde, todavía Leonel Fernández caravaneaba diciendo que era por el Día del Trabajo. Cuánto sabe el maestro líder y guía. Salió de la cabeza del puente de las 17, recorrió la avenida Duarte con camisita de cuadros arremangada. Las mujeres tocando las tapas de las pailas. Mucha seguridad a su alrededor y levanta la mano como un DGCET cuando siguen al malecón. Dentro de lo más suavecito que le dijo a Luis fue que el gobierno ha invertido más de 23,000 millones de pesos y no se ha visto el beneficio en favor de los dominicanos. Fotos aéreas con mucha gente. Pero el día martes, y tal como lo habían anunciado la semana pasada, los camioneros de la zona central del Cibao se fueron a la autopista Duarte a hacerse sentir con la exigencia de que los dejen seguir dando servicio a las granceras de Bonao que están saqueando el río Yuna. Llega el martes y doña Milagros Ortiz, de Ética Gubernamental, se va al Ministerio de Obras Públicas a firmar un acuerdo con el ministro del IGNE, Ascensión. Es recibida por el general Vázquez Espínolas de la Comipol. Llega el ministro del IGNE y de inmediato inician con sus palabras de motivación sobre los detalles del manejo de la parte administrativa y la mejoría de la selección de los contratos. Habló doña Milagro de su satisfacción con los resultados obtenidos. Firmaron los acuerdos y luego las declaraciones de respuestas a Leonel. El miércoles me fui a San Pedro de Macorís a un plan de trabajo que reparará más de 100 kilómetros de caminos vecinales. Los funcionarios reunidos en el despacho de la gobernadora Aracelis Villanueva fueron el ingeniero Eulalio Ramírez y el director de la Indotel, Nelson Arroyo. También el general Olivense Minaya. Llevaron gredas, bulldozer, rodillo y palas mecánicas. Igual llevaron camiones con material de siembra como cepas de plátano, matitas de aguacates y otros detalles como abono. Estuvieron presentes algunos alcaldes de la zona que dieron las gracias al ministro Limber Cruz. Señores, en esta rara semana el presidente de la República, Luis Abinader, se fue a la coronación del rey de España y a llevar 6 sobrecitos de café a una dominicana. Nos dejó con el rancho ardiendo de Yanel Ramírez en la Cámara de Cuentas y otro no menos pequeño, el huracán de la intervención del teléfono de la hermana Nuria Piera. Ni para allá voy a mirar. Así termina la fotocrónica de esta semana.
Bueno, y finalizado el programa por el día de hoy, así mismo, cuántas cosas. Señores, qué bueno que pudimos estar aquí y compartir todas nuestras inquietudes. Nosotros, por nuestra parte, finalizamos y le damos paso a Sergio Carlo con el Antinoti. Buenas noches.